Llegado la hora, vamos a dar comienzo a nuestro culto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno En la lucha. ¿Os sentís cansados? Página 188 de nuestro himnario. 188 la página de nuestro himnario. En la lucha os sentís cansado, encontráis que todo es pesado, vuestra sed, el cielo muy nublado, no cedáis nunca. Apartad el miedo y constantes, mantened la fe, sed vigilantes, con Jesús seréis triunfantes, no cedáis nunca. Oh soldados sin temor, vamos a luchar. Con Jesús por capitán hemos de triunfar. La espada empuñada, el pendón alzar. Adelante a la victoria. Fieles sed, seguid a Jesucristo a su fin. Dureza siempre listos de las armas de la fe provistos, no cedáis nunca. Sed gozosos, no guardéis tristeza, soportad las pruebas con firmeza. Si alguno a temblar empieza, no cedáis nunca. Oh soldados sin temor, vamos a luchar. Con Jesús por capitán hemos de triunfar. La espada empuñada, el pendón alzar. Adelante a la victoria. Y a Cristo cuando oprimidos, acordaos, por él sois redimidos. Cuando sois del mundo aborrecidos, no cedáis nunca. Fuertes sed, cual bravos espartanos, no temáis perder favor humano. Si vencido para algún hermano, no cedáis nunca. Oh soldados sin temor, vamos a luchar. Con Jesús por capitán hemos de triunfar. La espada empuñada, el pendón alzar. Adelante a la victoria. La gloria del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor para pedir al Señor su dirección en este culto, que el Señor nos venga a presidir. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta maravillosa y rica oportunidad que nos da de poder reunirnos para alabar, bendecir tu santo nombre. Dios maravilloso, hemos llegado a buscar esta agua que salta para vida eterna. Hemos
llegado, Señor, para calmar nuestra sed. Hemos llegado para que tú puedas mitigar nuestro cansancio. Amén. Dios maravilloso, porque entendemos que en ti se renuevan las fuerzas. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están en Santiago, en Brasil, celebrando su culto, tú nos puedas unir en el mismo sentir, en el mismo pensar. Que esté enfermo, Señor, sánalo. Transforma, Señor, regenera para la gloria de tu santo nombre. Dios maravilloso, que tu palabra venga a nuestro encuentro hoy y que nuestro corazón esté preparado para oír tu voz. Y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra. Te pedimos tu bendición a través de tu palabra, a través de los cantos, Señor, pueden llegar a tu presencia como un perfume agradable y tú puedas enviar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde a medida llena, remecida y transbordante en cada uno de nosotros. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, hermanos, como ya se dijo el martes pasado, los servicios que tenemos para este final de semana, sábado tienen culto los jóvenes a las 7 de la tarde. Amén. El domingo tendremos, como ya es sabido de todos también, a las 10 de la mañana ya están las escuelas bíblicas dominicales en el canal de YouTube para que todos puedan asistirla y compartir. Amén. Para que podamos también estar haciendo ese trabajo de compartir ese trabajo que el Señor ha dado a la iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Santo Evangelio según lo escribió San Marcos. Amén. En el capítulo 7. Vamos a leer del verso 31 al 37 del capítulo 7 del Santo Evangelio según lo escribió San Marcos. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Efatá, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que está al frente de nosotros más una vez. Y te queremos pedir, Señor, da a cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Y he llegado necesitado, Señor. Que tu palabra pueda ser verdadera comida y verdadera bebida para cada uno de nosotros. Y ella, Señor, aumente nuestra fe hasta que tú vuelvas. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, mis hermanos, agradezco al Señor por esta oportunidad que el Señor nos concede de poder estar juntos. También le quiero pedir a los jóvenes aquí en Chillán que puedan estar entonando al Señor una alabanza. Amén. Amén.
Señor bendiga a los jóvenes también con este buen deseo de alabar el nombre del Señor. Bien, hermanos, grato al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder reunirnos nuevamente para poder escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra. Como ya se nos ha dicho tantas veces, en ella os parece que encontráis la vida eterna. Amén. Entonces, esta agua fresca es la que necesita mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, para poder seguir adelante, para poder seguir mirando a Cristo, seguir mirando el autor y consumador de nuestra fe, el alma de la soberana vocación. Esto es lo que necesita mi alma. Necesito estar con Jesús. Necesito hablar de Él. Necesito escuchar su voz para poder hablar de Él, para poder ser testigo. Escuchamos, así como Él decía, todo lo que mi Padre me da, yo hablo. Todo lo que este Espíritu Santo nos da, hablemos. Este Espíritu Santo nos recuerda, porque es nuestro recordador, que Jesucristo es el Señor. Jesucristo resucitó. Jesucristo ama, de tal manera ama, que envió a su Hijo a este mundo. Doy gracias a Dios por eso, por la salvación maravillosa de ser hijo de Dios, la salvación de mi alma. Doy gracias a Dios por su palabra que nos tiene en esta noche para poder meditar. Como dice ese himno, meditar en Jesús ha de ser todo mi afán. Creo que los momentos de culto o los momentos de reunión es para que podamos meditar en Jesús, para que podamos meditar en su palabra, meditar en lo que Él hizo, en lo que está haciendo y en lo que va a hacer. Aunque no lo veamos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la plena convicción de lo que no se ve. Estamos completamente convencidos que Jesucristo es todo para nosotros. Y por eso, hermanos, les invito a que en este momento podamos estar conectados con la palabra del Señor, conectados con Él, en lo que el Señor te haga sentir en tu corazón. Escucha su voz, ya que no podemos tener este retorno. Los predicadores estamos acostumbrados a tener un retorno de amén, gloria a Dios, así sea, ayúdanos, Señor, un clamor, cúbrenos con tu sangre. No escuchamos, pero Jesús está a tu lado. Amén. Y Él te escucha. Por eso tenemos que ser sensibles a su voz, porque es la que tenemos que escuchar. A Él tenemos que responderle. A Él tenemos que decirle, ven, Señor. A Él tengo que decirle, Señor, háblame, que tu siervo oye. A Él tenemos que decirle, Señor, abre mis oídos. En lo que la palabra del Señor en esta noche nos tiene. ¿Sabe? La palabra del Señor es tan rica en historia, en poder de Dios, en ubicarnos, completamente ubicarnos. Cada vez que nos reunimos en un culto, Jesús, el Espíritu Santo de Dios, nos ubica. ¿Quiénes somos? ¿Quién es nuestro pueblo y para dónde vamos? Porque fuera de esta reunión es muy difícil pensar en el cielo. Es en este momento que Dios ha establecido en su sola potestad que Dios nos da un refugio, un lugar en que podemos tener plena libertad en hablar de Él, escuchar su voz, pensar en Él. Este es un momento que el Señor nos da, que lo tenemos que aprovechar. Tenemos que aprovechar este momento de poder decirle, Señor, ven y toma dominio de mi hogar, de mi casa, de mi situación. Pero para eso tenemos que estar completamente unidos. Aunque no nos escuchemos, unidos en el Señor. Bien, el verso dice, en este capítulo 7 de Marcos, Marcos hace mención, hace cuestión de decir que todo este capítulo 7 Jesucristo lo pasó todo el tiempo con sus discípulos, pero en medio de gentiles, no en medio de judíos, en medio de gentiles. Jesús, en estos versos que leímos del 31 al 37, hace cuestión, Marcos, de decirnos a todos nosotros que Jesús andaba por Sidón, andaba por Tiro, por toda la ribera del mar de Galilea y por la región de Decápolis, completamente gentil,
Jesús les decía a ellos para dónde estaban, y Marcos hace cuestión de decir dónde estaban, pero nunca Marcos relata para dónde iban. Porque el asunto de Jesús era que ellos estuvieran completamente compenetrados con él, que pudieran escucharlo, que pudieran oír su voz, estar atentos a sus obras, porque esto era esencial, muy esencial para lo que venía después. Recordemos que después de este capítulo 7, Pedro en el capítulo 8 dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero es porque todo este tiempo lo condensó Jesús de tal forma que ellos aprendieran a estar con él, aprendieran a oír la voz del pastor. Por eso allá en el final de casi ya en sus pocas horas de vida que le quedaban, Jesucristo dice, hace cuestión de decir, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque ya lo habían escuchado, ya estaban completamente sintonizados con él, pero faltaba algo más. Muchas veces nos encontramos en estas situaciones y pensamos que Dios nos va, de alguna forma, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, pero es por un bien. Nosotros queremos que sea de esta forma para que el Señor bendiga a esta persona, pero Dios tiene una multiforma. ¿Por qué les digo eso? Porque y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le impusiera las manos encima. Porque me imagino que estos hombres de Decápolis habían escuchado hablar de Jesús, que él ponía las manos encima de las personas y sanaba. Entonces ellos le dijeron, pon las manos encima de él y va a sanar. Y Jesús les dijo, no. No va a ser así como ustedes me dicen. Lo voy a sanar, pero no de la forma que ustedes creen. Porque Dios está interesado, hermanos, en cada uno de nosotros. Dios no quiere avergonzarnos. ¿Ya pensó cómo sufría este joven? No lo dice Marcos. Pero Jesús hizo algo muy lindo con este joven. Lo sacó del medio de ellos. Y se fue a tener una intimidad con él, a solas. Y me imagino, ya que nosotros tenemos experiencia, ya hemos visto cómo se comunican estas personas, de la misma forma él se quiso comunicar con Jesús. De la misma forma. Pero aquí hay un milagro muy lindo, hermano. Porque Jesucristo, después que, imaginémonos a este muchacho diciéndole a él, a Jesús, que él no podía escuchar, me imagino que le hizo así, que no podía escuchar, y me imagino que le hizo así, que no podía hablar. Y Jesús le hizo de la misma forma para que él entendiera que él lo estaba entendiendo. Él dice, la palabra del Señor, el relato bíblico dice que él miró a los cielos para darle a entender al muchacho que Dios a través de él hacía este milagro. Después gimió porque este era tartamudo, no podía entenderlo. Así que él de la misma forma gimió y luego puso sus dedos en sus oídos y clamó Efatá. Ahora le pregunto yo, hermanos, ¿a quién le dijo sea abierto? ¿Al muchacho o a lo que estaban oyendo? Porque el muchacho era sordo. El muchacho quedó oyendo después que Jesús sacó los oídos, sus dedos de sus oídos. Pero ese Efatá, Marcos hace cuestión en decirlo, porque ellos tenían que abrir sus oídos a la voz de Dios. Ellos tenían que abrir sus ojos al poder de Dios. Ellos tenían que ver que Dios es multiforme. No es solo una forma en que Dios actúa de muchas maneras, de muchas formas, para que Dios llegue a nuestro corazón. Dios necesita una intimidad y eso les quiso enseñar a los discípulos, que entre una intimidad con Jesús tendremos mucha más oportunidad de conocerlo, tendremos mucha más oportunidad de oír su voz. Entonces este Efatá no fue para el sordo, fue para sus discípulos, porque se retiró Jesús con el muchacho, se fue solo, pero a una distancia que los discípulos podían verlo, gesticulando, escucharon su gemir, porque Dios gime. La palabra del Señor dice que nuestro espíritu gime con gemidos inexprimibles por esta voluntad de Dios que la necesitamos. El que no lo escuchemos es otra cosa. ¿Se da cuenta que necesitamos que sean abiertos?
porque no escuchamos su voz. Esta palabra Efatá fue dicha para nosotros. Sea abierto. Es maravilloso, hermanos, porque cuando yo siento esa abertura en mis oídos, comienzan a pasar cosas maravillosas. El Espíritu Santo de Dios se torna mucho más presente. Y no es que Él no esté, Él está, solo que no lo escucho. Y la palabra del Señor comienza a actuar en nuestros corazones. La palabra del Señor comienza a moverse de una forma en que la necesitamos. Pero el problema es que luego pasa. Y nosotros tenemos que buscar. Tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que Él está cercano. Tenemos que buscarlo. ¿De qué forma? Y les mandó que dijesen, que no dijesen a nadie. Pero no era por un hecho de que no contaran lo que Dios ha hecho, porque Dios no quería, Dios Padre, no quería que Jesucristo fuera conocido por un curador. Él quería que Jesucristo fuera conocido como el Salvador del mundo. Pero las personas hasta el día de hoy siguen haciendo lo mismo. Se conforman que sean curados y está bien de más. Pero Dios quiere salvar su alma. Dios quiere salvar su corazón, su cuerpo. Más que sanarlo, salvarlo. Por eso Jesucristo hacía cuestión en decir, oye, no lo cuenten, no lo divulguen. Porque el plan es algo mayor. Es mayor que curar nuestro cuerpo físico. Es mayor que eso. Jesús dice, no teman a aquel que puede herir su cuerpo, porque después de muerto nada más puede hacer. Entonces la salvación es algo presente en nuestras vidas. La necesitamos. Necesitamos saber que hay salvación, necesitamos sentir la salvación y necesitamos creer en esa salvación para poder dar testimonio, para poder decir tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro dijo el Hijo del Dios viviente. No dijo que eras un sanador, pero necesitamos salvarlos. Y ahora viene algo muy lindo, hermanos. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Este es un versículo tan especial, hermanos, porque Marcos hace cuestión en escribirlo, tan especial que se recordó del Génesis, las palabras de Dios allá arriba cuando dijo, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Todo lo hace muy bien. Es bueno. Es bueno lo que Él hace, a pesar de que nos saca del medio, a pesar de que nos deja intimidad, a pesar que nos lleva a un lugar solitario, a pesar que nos saca del núcleo, a pesar que nos saca de los que están con nosotros. Porque me imagino que las personas que llevaron a este joven eran familiares y querían algo muy lindo. Yo también quiero que Dios cure a los que están enfermos. Estos hombres también querían lo mismo. Pero Dios tenía algo muy especial para él. Dios quería mostrarse que a él, Jesús quería decirle a él que lo amaba personalmente a él. Y Jesús nos quiere decir a nosotros, nos ama personalmente. En la intimidad, Dios te hará sentir. Amén. Si te pone el dedo en los oídos, es para que tú no escuches nada más que su voz. Porque cuando Él te saque los dedos de los oídos, tú oirás perfectamente su voz. Amén. Y algo maravilloso, se desató la lengua. ¿Ha escuchado esa oración que dice pedir si pedís mal? Es porque está enrolada nuestra lengua, no conseguimos pedir. Y nuestro pedir se torna genil. Y tenemos que, Jesús nos quiere decir, oye, te quiero desenrollar la lengua para que aprendamos a pedir. Necesitamos la presencia del Señor donde estemos. Este lunes fue maravilloso para mí. Fue glorioso. Llegué a mi trabajo y estaba un hombre ahí, nunca lo había visto, y comenzamos a hablar del Señor. Resulta que él era metodista pentecostal, apartado de la iglesia. Y llegó mi Jesús a la obra, hermano. A decir, Efatá, ábrete, sea abierto. Qué maravilloso cuando le damos atención. Y no le digo, Señor, pone tus manos sobre él. No, haz como tú quieras.
Y comenzamos a orar y el hombre se puso a llorar y fue gloriosa la mañana. Hermanos, es el momento en que tenemos que ser sensibles a esto. Amén. A su voz, que tenemos que estar atentos cuando Él nos saque de en medio, porque quiere hablar conmigo. Quiere sacarte de en medio de las personas, porque las personas quieren que Dios actúe de una forma, y Dios no va a actuar como actúan las personas, porque Dios mira el corazón. Dios quiere hacer otras cosas mayores que estas cosas vos haréis, porque yo voy al Padre. Estas cosas Dios quiere hacer con nosotros. Quiere ser abierto. Quiere que escuchemos. Marcos lo dijo en la lengua en que Jesús habló, porque es importantísimo que podamos escuchar la voz de Dios. Es importantísimo saber que Jesucristo es el enviado de Dios. Es importantísimo saber que Él murió en la cruz para salvar mis pecados. Más que me haya curado alguna vez de mi tuberculosis, más que alguna vez me haya libertado de no cortarme mi mano, más que alguna vez que me haya librado de tantos accidentes, mucho más que eso, Jesucristo vino a salvarme, vino a salvar mi alma. Él no quiere que yo me arrodille y le diga, Señor, gracias porque me sanaste. Él quiere que yo le diga, gracias, Señor, porque me salvaste. Amén. Eso quiere escuchar. Debo decírselo. La salvación de mi alma, todos nosotros sabemos cuánto costamos. Más que todos los tesoros del mundo, decimos, y lo con la boca llena. Costamos la vida de un justo. Eso es, hermano. Y está por encima de si el Señor te quiere sanar o no. Está por encima si el Señor te responde o no. Este joven no había escuchado que Jesús sanaba. Ni siquiera escuchó lo que sus familiares le decían. Pone tu mano sobre él para que sane. Nunca escuchó hablar de Jesús. Pero Jesús lo tomó y lo sacó aparte. Nosotros hemos escuchado hablar de Jesús. Pero andamos en el mar de Tiberias, ¿sabe? Andamos ahí por la ciudad de Tiro. Por allá por donde están todos los que están fuera del pueblo de Dios. En ese mundo andamos nosotros. Y Jesús nos quiere mostrar a nosotros que Él es más que el que cura el físico. Él es el que salva el alma. Amén. Él es el que transforma la vida del hombre. Amén. Pero no como yo quiero. Ni Jesús lo hizo como Él quería, hermanos. Jesús le dijo al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero si usted lee a Jesús en la oración de San Juan 17, Él dice, Padre, quiero que donde yo esté, mis servidores estén también. Que el Señor conoce nuestros estados. Él sabe cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte, Él sabe. Él sabe cuando yo no consigo ver el callado en la oscuridad, Él sabe. Lo único que tengo claro, que camino por un lugar seguro, porque es el camino que Cristo nos ha trazado. Pero a veces ni el camino lo conseguimos ver porque la lámpara aparentemente tiende a apagarse. Pero ahí está el milagro. Antes que la lámpara del templo se apagara, Dios llamó a Samuel. No nos dejará solos. Necesitamos escuchar esto. Sea abierto. Lo que tú tengas en tu corazón, ábrelo. Lo que tú no consigas abrir o ver, dile al Señor, Señor, permíteme ver. El Señor conoce todas nuestras necesidades, todas y cada una de ellas. Amén. Y nos dice mucho más. Mirad las aves del cielo que no siembran ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y vosotros valéis mucho más que estos pájaros. Pero esta palabra en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho. Vio Dios que era bueno. Amén. Es bueno que nos reunamos. Es bueno. Al que no consigo escuchar. Lo importante, hermanos, no es que me escuchen o nos escuchemos. Lo importante es que lo escuchemos a Él. Por eso Él dice, Efatá, escuchen, sean abiertos, escuchen mi voz,
Seamos verdaderas ovejas. Sigamos la voz de Jesús. Necesitamos, hermanos, para poder, como lo decía en la palabra del Señor de las Dorcas ayer, venía llegando y se escuchaba afuera. Y el Señor nos decía, no es que haya otro evangelio. No hay otro Jesús. No hay otro. Hay uno. Y este me dice a mí, Marcos, necesita que tus oídos sean abiertos. Marcos, necesito que tus ojos sean abiertos. Marcos, necesito que tu boca sea abierta. Porque es lo único que pide de mí. Abre tu boca. Y Dios comenzará a usar tu boca. Se desata la lengua. No sabemos qué hablamos, sí. Cuando hablamos de Jesús sabemos exactamente lo que hablamos. ¿Saben lo que no sabemos que hablamos? Es cuando hablamos cualquier otra cosa que no sea Jesús. Porque todo lo demás tiene una relativa importancia. Ahora Jesús en nuestra vida tiene una real importancia. Amén. Sin Él no vivimos. Y es literal. Pero si yo no consigo abrir mis oídos para escuchar esto, pueden pensar que Jesús va a estar de la misma forma que está hoy, va a estar mañana y así sucesivamente. Y quiero decirte que la venida del Señor está cerca. Amén. Y tan cerca está que necesita que yo escuche el movimiento que hay en los cielos. Porque Jesús lo dijo así. Tenemos que discernir este tiempo que estamos viviendo. Por eso, mi querido hermano, Dios nos quiere sacar aparte. Quiere estar con nosotros. Aproveche este tiempo de estar solos y hablar de Jesús. No es que voy a perder tiempo en el trabajo, no se pierde tiempo hablando de Jesús. Ganamos. Es más que hablarle al prójimo. Cuando hablo de Jesús me hablo a mí mismo. Cuando yo hablo de Jesús a mí mismo me habla Él. Cuando yo hablo de Jesús se refleja en mí, porque soy un espejo nada más, que reflejo esa luz maravillosa de Cristo. Por eso, mi querido hermano, no sé lo que tú estás viviendo hoy día, pero le pido a Dios que se abran tus oídos, nuestros ojos, y podamos ver, como dijo la oración de Eliseo, oh Señor, abre los ojos de este mozo, para que vea, mire, hermano, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Bueno, yo sé que usted sabe, pero se lo voy a decir igual. ¿Sabe lo que vio este mozo, cierto? Él vio que en todos los montes había carros de fuego y gente de a caballo. Amén. Hermanos, estamos con Él. Amén. Clama a mí. Esto es lo que Dios quiere. Que mi desatar de lengua sea solo por un motivo. Invócame y te oiré. Invócame. Habla de mí y yo te voy a oír. Entonces será bendito tu entrar y tu salir. Invócame. Habla de Jesús. Piensa en Él. El apóstol Pablo dice claro en Filipenses, en esto pensar, en todo lo que es justo, en todo lo que es bueno, en todo lo que de buen proceder, en esto pensar. Esto Dios abre la mente para que pensemos en cosas divinas. Porque si Dios no muda esta mente, vamos a comenzar a pensar en cosas terrenales. Y si pensamos en las cosas de la tierra, muertos somos. Y la vida de Cristo no está en nosotros. Pero si comienzo a pensar en lo celestial, es para allá que vamos. No mudemos nuestro albo, hermanos. Cristo viene. Amén. Y a esta generación le ha tocado, y si Dios no dice otra cosa, ver al que ha de venir en las nubes, personal o colectivamente, pero Él viene a buscarnos. Viene a buscar a hombres y mujeres que hayan sido abiertos por esta voz maravillosa. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén. Que el Señor nos guarde y podamos pensar en esto maravilloso. Dios anda buscando, pero Él no va a actuar de la forma que tú quieres. Él no lo va a hacer. Él va a actuar de la forma que Él quiere y nos va a dar a entender
que se va a hacer siempre. Mire la posición de Jesús, miró a los cielos. Se va a hacer siempre la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siempre se va a hacer su voluntad. Que entendamos que todo lo que dice el Padre lo dice Jesús y a través de Jesús tenemos todo. El que tiene a Jesús lo tiene todo. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que podamos seguir buscando al Señor. No te olvides que el abrirse no fue para el mundo, el abrirse fue para ti y para mí. Amén. Dios sanó al sordo, pero Dios curó el oído interior de todos los discípulos y aprendieron y entendieron que necesitaban, a pesar que estemos lejos, parece que Jesús está tan lejos, pero Él está a una distancia que yo lo puedo ver. Está a una distancia que yo lo puedo oír. Y Él hace cuestión en que yo escuche su voz. Entonces, hermanos, digámosle al Señor en esta tarde, quiero oír tu voz, quiero escuchar tu voz. ¿Cómo podemos separarnos de nuestros problemas? Creo que es una lucha que todos tenemos, poder separar las cosas. Y Jesús no quiere que las separemos. Él dice, coloca sobre mí tu carga, que yo la llevaré. Amén. Eso dice Él. Nos dice que no vamos a tener problemas, pero no temas, dice Él, yo vencí al mundo. Y para poder escucharnos, tienen que estar abiertos nuestros oídos. Estas palabras fueron para nosotros. Mas yo os digo, eso es para nosotros. Lo otro fue dicho, pero más yo os digo, es para ti, es para mí. Necesitamos entenderlo. Necesitamos comer de este pan que salta para vida eterna. Que el Señor nos bendiga y para mi Dios que Dios sea honra y gloria para siempre. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu misericordia se renuevan todos los días y me muestras tu amor, Señor, que tú eres un Dios maravilloso, longánimo, bondadoso, que abre nuestros oídos nuevamente para que podamos entender que tú eres el todopoderoso Dios. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta gracia que está en tu palabra, esta fe que viene por el oír tu palabra, sea aumentando la fe de cada uno de los que estamos participando y los que no también, Señor. Necesitamos oír tu voz. Dios eterno, tú haces el milagro. Muchos que están solos, quizás tú puedas llegar hasta ellos también y colocar tu mano, tus dedos en su oído, Señor, y mostrar tu grande amor. Te pido, Señor, que tu bendición sea sobre nosotros a través de tu palabra y no nos hagamos, permite que no nos olvidemos que tú estás con nosotros, que tú vas adelante de nosotros. Dios eterno, te pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien. Vamos a dar término a este culto, si es así la voluntad del Señor, con el himno. Cuán gloriosa será la mañana. Página 112 de nuestro himnario. Cuando venga Jesús el Salvador. Y para eso tenemos que oír. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperemos mañana
del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. La gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy a pedir a nuestra hermana Ana Paula que nos despida con la bendición del Señor. Amén. Amén. ¿Me escuchan bien? Amén. Ya. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, por intermedio de tu Hijo Jesucristo. Primeramente para darte gracias, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das, Señor, de poder congregarnos a ti, Señor, de poder, Señor Jesús, alabar tu nombre, bendecirte, Padre eterno. Gracias, Señor, porque nos permitiste oír tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, a oír tu voz, Señor Jesús, como decía tu palabra, Padre eterno. Danos la sensibilidad, Señor, y la obediencia, Señor Jesús, para poder, Señor, hacer lo que tú nos mandes, Señor Jesús. Ahora le pido la bendición que viene de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.